¿Qué tal, rockers? Yo soy Santiago de la Escuela de Rock, aquí en Quito, Ecuador. Te sorprendería saber la cantidad de gente que si le preguntas cuál es la diferencia entre un bajo y una guitarra, te diría cosas tan obvias y tan básicas como, pues que el bajo tiene menos cuerdas y pues suena más bajo. En este video entonces vamos a descubrir de una vez por todas cuál es la diferencia entre un bajo y una guitarra y por qué no son lo mismo. Bueno, para poder entender las diferencias que hay entre un bajo y una guitarra, lo primero que tenemos que hacer es revisar en qué sí se parecen, en qué sí son iguales. Entonces, la más obvia de todas las cosas en las que se parecen es que desde la tercera cuerda en la guitarra se producen las mismas notas que en el bajo, es decir, sol, re, la y mi. Entonces el bajo produce exactamente esas mismas notas. Desde la primera cuerda un sol, luego un re, un la y un mi. Otra cosa en la que bajo y guitarra se parecen es que ambos instrumentos pueden hacer acordes. Veamos un ejemplo. Otra cosa que hacen exactamente igual es que si la guitarra puede hacer melodías, pues el bajo también puede hacer melodías. Vamos a revisar entonces una muy conocida melodía de jazz que se llama Autumn Leaves. Y por supuesto, si el bajo puede hacer melodías, por ende también puede hacer los mismos riffs que hace la guitarra. Veamos un ejemplo. Vamos a empezar ahora a revisar cuáles son las cosas que marcan realmente la diferencia entre la guitarra y el bajo y empezaremos una vez más por lo más obvio. Sí, ya sabemos que el bajo produce las mismas notas que la guitarra, pero con un sonido más grave. El punto es, ¿qué tan más grave? Para entender esto, lo primero que vamos a hacer es entender que el segundo traste de la segunda cuerda en el bajo es el mi que produce la sexta cuerda al aire en la guitarra. Es decir, están a la misma altura esta nota del bajo con la sexta al aire de la guitarra. Entonces aquí podemos visualizar cómo se extiende el rango del bajo. Entonces, si esta es la sexta al aire de la guitarra, quiere decir que esta nota de aquí sería el drop D en la guitarra. Y luego tendríamos un do más abajo, un si, un la, un sol, un fa y finalmente un mi. Ese es el rango real del bajo y qué tan grave se vuelve. Vamos a revisar ahora en qué no se parece el bajo a la guitarra en cuanto a los acordes. Yo podría tener una digitación como esta y tener una especie de Si7, aquí un La7 y aquí un Mi7, que fue lo que oímos en la demostración, pero en realidad este tipo de digitaciones se utilizan muy excepcionalmente en el bajo. Eso querría decir entonces que si todo lo relacionado a los acordes se llama armonía, el bajista ve a la armonía de una manera distinta que un guitarrista. Un guitarrista tiene que memorizar un montón de digitaciones en la guitarra y tocar todas las notas al mismo tiempo, mientras que un bajista tiene que tener toda la información de esos mismos acordes que se sabe el guitarrista, pero formar melodías con esa información. Esa es la gran pequeña diferencia. En otras palabras, el bajista hace melodías con lo que el guitarrista hace posturas en el mástil. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que acabo de explicar, en donde bajo y guitarra van a tocar exactamente la misma armonía. Un mi menor 7 que luego pasa a un la 7, pero fíjate cómo se desenvuelve cada instrumento de acuerdo a su función. ¿Cuál es la obligación entonces del guitarrista para tocar este arreglo? Que si pone esta digitación en el mástil, está obteniendo una especie de Mi 7 y que la puede decorar con esta nota de aquí también. Y luego cuando pasamos a La, también tiene la obligación de saber que una digitación como esta
que es un La sus4, le va a servir para tocar el La7 en esa parte y que también la puede adornar haciendo esta digitación, que sería un La6, que también le funciona bien para lo que quiere hacer con la guitarra. El bajista, por su lado, en cambio, tiene la obligación de formar una melodía en base a esos mismos dos acordes, y lo primero que tendría que considerar entonces es cuál es el tono. Un Mi menor 7 que va a La7 está en realidad en Mi dórico, no en Mi menor, entonces lo que querría utilizar en el bajo es la escala de Mi dórico, que sería esto. También le podría servir pensarla en Re mayor. Que es lo mismo que Mi dórico. De cualquiera de esas dos formas ya tiene el material que necesita para tocar la línea de bajo. Entonces en el Mi lo que va a hacer es esto. Y luego en el La haría esto. Si te va gustando lo que ves hasta aquí, déjame recomendarte mi curso online, El bajista que todos quieren en su banda, en donde vamos a ver acompañamiento, arpegios y escalas, los principales ritmos musicales y cómo utilizar toda esta información en tus propias líneas y acompañamientos en el bajo. Para mayor información estoy dejando abajo en la descripción de este video un link. Continuemos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta y que marca una gran diferencia entre lo que hace la guitarra y el bajo es que ciertos estilos musicales o ciertos ritmos tienen una especie de código distinto para cada instrumento. Un ejemplo perfecto de esto sería el reggae. Veamos un ejemplo. Entonces, mientras que para la guitarra, por decirlo de alguna forma, el código rítmico es caer en los tiempos 2 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el bajo hace algo completamente distinto. Por su lado, en cambio, el código rítmico para el bajo en el reggae es caer en los tiempos 1 y 3, es decir, llenar el espacio que me está dejando la guitarra. Esto, por supuesto, no es una regla ni está escrito en piedra, pero muy comúnmente sucede así. Es por eso que la línea de bajo suena 1, 2 y 3 y 1 y 2 y 3. Ahora sí, efectivamente muchas de las veces el bajo toca exactamente lo que toca la guitarra, es decir, duplica lo que hace la guitarra, pero en algunas circunstancias esto no es lo más deseable para esa canción. Ahora mucha gente dice, ¿y cómo sé cuándo tengo que tocar exactamente lo mismo que la guitarra y cuándo no? Pues como lo hace cualquier otro músico, probando. Por ejemplo, vamos a ver cómo sonaría un riff que duplica la guitarra primero y luego cómo quedó ya en la versión original de la canción. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale like, por favor, compártelo con todo el mundo. Recuerda también suscribirte a mi canal, activar esa campanita. Y además recuerda que si quieres clases personalizadas conmigo a través de Zoom o Skype, puedo ofrecerte esa opción, pero también tengo excelentes opciones en cuanto a cursos online. Para mayor información estoy dejando abajo en la descripción de este video unos links. Nos vemos en el siguiente tuto y que tengas muchísima suerte.